Vamos a presentar a Daniel Colunga, director general de Uber Eats México, que va a dar su presentación, El futuro del delivery en México. Bienvenido. Perfecto, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ya es la 20ª sesión de hoy, todavía con energía. Bueno, pues mucho gusto, como bien mencionaba, Daniel Colunga, director general para Uber Eats. Llevo 7 años en la compañía, los últimos 4 como director general para México. Y bueno, queríamos dar un poco de contexto de qué es, porque de repente lo conocemos como hacemos un clic y algo ocurre, puedo viajar, puedo pedir algo, pero ¿qué es todo lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que realmente está generándose en el impacto en México? Y primero la escala. Al final del día, una de las grandes ventajas que tenemos y que todos ustedes tienen es que pues, la plataforma es global. La plataforma, si ustedes van a Estados Unidos, si van a Francia, si van a Australia, si van a Tokio, a Japón, la plataforma y la aplicación es la misma. Y hay una gran escala de lo que hoy en día tenemos, imagínense 34 millones de órdenes en promedio al día, o pensar en cuántas ciudades estamos hoy en día operando, más de 15,000 ciudades a nivel mundial. Ahora imaginen toda esa información, todo lo que genera para poder generar, como yo siempre uso la palabra en inglés, perdónenme por ello, insights. Creo que no hay una traducción tan clara al español como un insight, como esa idea que conectan los puntos y que ves algo que de otra manera no era evidente, y que nos ha ayudado a nosotros a poder crecer y a poder proveer un poco más de información a nuestros socios de cómo seguir creciendo. Cuando pensamos en la escala particularmente para México, en México tenemos también una escala muy importante, más de 25 millones de usuarios de manera anual, y donde uno de los temas que ha sido importante para nosotros, y creo que es tema relevante también para este foro, es el poder tener la mayor penetración geográfica en el país. Hoy en día estamos presentes en 115 ciudades. El año pasado hicimos una expansión de 42 ciudades. Imagínense que eso es más o menos 3 ciudades al mes que estuvimos haciendo en apertura. Pero encontramos nosotros fenómenos importantes en términos de cómo se opera en una ciudad como lo es la Ciudad de México, cuál es la necesidad que estamos resolviendo, cuál es la naturaleza de los restaurantes en este tipo de ciudad versus las ciudades que son más pequeñas. Piensen en ciudades como San Luis Río Colorado. ¿Alguien ha escuchado de esa ciudad? Pero es una ciudad de 60,000 habitantes, ¿sí? Donde el tipo de necesidad que existe es diferente, donde la brecha digital es diferente, donde la necesidad es diferente y donde lo que nos hemos ido enfrentando, a pesar de que hoy en día estamos hablando de tener 60,000 negocios que están afiliados a la plataforma, cuando empezamos a avanzar en este tipo de socios restauranteros, nos enfrentamos a varios retos estructurales en el país. El primero de ellos es la formalidad, el segundo es la tecnología y el segundo cuando hablamos de formalidad hablamos uno de tener una participación fiscal en el país, ¿sí? Y el segundo es el poder tener bancarización. Y ese es el reto que estamos nosotros hoy en día evidenciando en los restaurantes y donde vemos una oportunidad importantísima para poder seguir rompiendo esa brecha, para poder seguir generando más oportunidades. Si bien hoy en día estimamos que estamos generando alrededor del 20% de los ingresos para la industria restaurantera, para poder seguir penetrando, para poder seguir teniendo más oportunidades para este tipo de restaurantes, es clave que podamos romper estos temas estructurales. Y ahí viene mucha inversión de educación, mucha inversión de tecnología, de entregar información y de poder ayudar a estos restaurantes para que puedan incorporarse a la plataforma. Ahora, en términos de escala, algo que para nosotros es importante es que la adaptación de una solución como la de Uber Eats hacia el país ha sido fenomenal. Ha generado que sea uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial, pero también ha generado un reto importante en términos de cómo mantenemos estas tasas de crecimiento. El primer gran vinco que existió, yo creo que todos ustedes lo vivieron, fue durante la pandemia, donde hubo
obviamente un pico de demanda, un pico de oportunidades para los restaurantes para poder sobrevivir durante este momento tan complicado. Pero después de eso hay una pregunta: ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a mantener estos niveles de crecimiento? Y creo que hoy en día podemos confirmar que esta tasa de adopción ha generado una oportunidad adicional a los restaurantes, no solo para pasar un momento complicado, sino para encontrar una ocasión de consumo incremental, una oportunidad para seguir creciendo en el país y que no es un elemento canibalizador de su venta. Ahora, durante todo este periodo, algo que nosotros aprendimos y entendimos es que el operar de una forma nacional no era suficiente para entender las diferencias que cada una de las ciudades, cada una de las geografías demanda. Y si bien podría tomar yo Monterrey, voy a utilizar mejor la situación de la Ciudad de México. La Ciudad de México son al menos 4 ciudades diferentes entre ellas. Cada una tiene un estrato social diferente, usos y costumbres diferentes, ¿sí? Y cada vez que conocemos a alguien le preguntamos: oye, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy del sur, yo soy del norte. Y ya de inmediato, implícitamente, sabemos que hay una diferencia en lo que vivimos, en lo que estudiamos, en nuestras costumbres. Y cuando uno opera una plataforma con los números que les mostré antes, no es suficiente con ver el promedio. Siempre digo también, el promedio mata el insight. El promedio no nos deja ver las cosas que a lo mejor son oportunidades. Y el trabajar a nosotros en diferentes geografías con mayor nivel de profundidad, el poder estar cerca en la calle, entender qué es lo que está pasando, nos ha ayudado mucho. Entonces, cuando estamos en este tipo de foros y hablamos de transformación digital, hablamos de datos, siempre he pensado que no es suficiente tener el dato sin el contexto de vivirlo. La información y las decisiones las podemos tomar basadas en la cantidad de datos que tenemos. Nosotros tenemos billones y billones de datos en la compañía, y para nosotros lo más difícil no es tener datos, es hacer la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta que queremos resolver? Y eso es algo en lo cual ayudamos a muchos de nuestros socios a poder entender cuál es la pregunta de mayor impacto para ellos, cuál es la pregunta que tenemos que ayudarles a responder. Y a veces tiene que ver con la tendencia, puede hablar de los horarios, puede hablar de sus consumidores. Y en este aspecto para nosotros es muy importante pensar en las pymes. Las grandes marcas para nosotros siempre van a ser importantes, pero una gran marca tiene la oportunidad de tener un CRM, un equipo de marketing, una estrategia digital, un mecanismo inclusive para encuestas y para poder saber la satisfacción de sus clientes. Cuando ustedes piensan en aquel restaurante que apenas se está introduciendo a plataformas digitales y que probablemente la misma persona que compra los ingredientes es la que prepara, es la que cobra y es la que entra a internet para cambiar los menús y demás, no tienen la infraestructura para poder aprovechar lo que está ocurriendo. Pero hoy desde su celular pueden entrar y decir: oye, ¿cómo me está yendo? ¿Cuáles son los productos que se venden mejor? ¿Cuáles son las calificaciones que me están dando? Ah, mira, yo pensé que mi producto más vendido y el que más le interesaba a la gente es este, pero este está teniendo una reacción mucho más positiva en ventas que lo que yo consideraba. O no tengo manera de saber que a la gente le parecía demasiado picosa la salsa que yo tenía. Y créanme, a lo mejor parecen como cosas muy anecdóticas, pero es una realidad que hoy en día lo escuchamos. La semana pasada tuvimos oportunidad de tener un evento con varios restaurantes, y las cosas que vienen a agradecer en términos de la información que les podemos dar, no solamente para la operación dentro de la plataforma, sino que eso les da guía de lo que tienen que adecuar y transformar en su operación en el restaurante. Pero regreso al punto de cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que ellos quisieran hacerse? Y seguramente tienen 1000 preguntas que realizar para saber cómo mejorar su negocio. Lo que buscamos nosotros es ahorrar un poco eso y entregar de una vez la recomendación o la predicción de lo que creemos que puede ser mejor para ellos en cualquiera de estos aspectos para que pueda mejorar su operación. Y una de las cosas que nosotros hemos visto que ha generado un gran cambio, y seguramente ustedes lo han vivido, pero es el cambio en el comportamiento.
Yo siempre fui de cuando era el 14 de febrero, pues invitar a mi pareja, ir a cenar, ¿no? Y eso no ha cambiado, ni cambiará. Pero tengo una oportunidad adicional para poder dar algo, ¿sí? Estos son ejemplos de cómo ha cambiado el comportamiento, pero de cómo también se ha generado una ocasión incremental de ventas para los restaurantes. Cuando las plataformas digitales llegaron al país, siempre hubo una duda, oye, pero es que la gente va a dejar de venir al restaurante. Y hoy, después de casi 10 años, estamos claros que en realidad lo que está ocurriendo es que estamos encontrando otra opción. Y pensemos en el Día de las Madres, oye, pues sabes que a lo mejor nada más voy a ver hasta el fin de semana a mi mamá, pero le puedo mandar algo de desayunar y le mando las flores, está contenta y el fin de semana aparte voy. Y esto es una oportunidad de activación económica gigantesca. Es una oportunidad, por supuesto, también para los consumidores de poder ser o de atender necesidades muy puntuales, pero es una oportunidad en la cual probablemente los restaurantes no se lo imaginan. Y este es el tipo de preguntas donde nosotros hacemos, oye, en base al tipo de producto que tú tienes, el tipo de precio en cierta zona, etcétera, viene esta fecha importante y creemos que es importante que des a conocer tu producto de una mejor manera. Temas un poco más sofisticados. Estos diagramas, por supuesto, que no son tal cual como los entregamos a los restaurantes porque ya son un poco más complejos, pero les entregamos únicamente el dato final. Oye, ¿cómo está tu operación? Y de una escala de 0 al 10, ¿dónde estás? ¿Qué te hace falta para mejorar? Y si tú mejoras en esto, predecimos que vas a poder vender tanto más. Lo ponemos en términos simples, pero ayuda a que ellos puedan entender qué es lo que puedo hacer. Y a lo mejor en algunos ejemplos un poco más sofisticados, hay muchos restaurantes que les está bien y que dicen, ¿dónde hay más oportunidad? Si yo fuera a poner una segunda ubicación, ¿dónde la pongo? Y eso típicamente es información que está accesible solamente a las grandes empresas para poder hacer un estudio de mercado y determinar dónde me pongo. A veces simplemente lo dejo a la suerte. Entonces nosotros tenemos un modelo de Next Best Location que básicamente les dice en base a todas tus características y tu historia con nosotros, dónde creemos que puede ser más exitoso. Entonces son ejemplos de cómo transformar data en insights, data en resultados y que nos permita dar una mayor perspectiva de cómo podemos seguir ayudando, uno, a la formalidad, dos, a la actividad económica, pero sobre todo a las pymes, que son las que probablemente necesitan más de la ayuda de nosotros hoy en día, donde hay una brecha importante, pero que el impacto económico que se ha generado hasta ahora es relevante. Y cerraría un poco con esta frase, es importante entender al consumidor, pero eso probablemente habla un poco del pasado, de entender lo que ocurrió. Lo importante es poder tener información, insights, data, de cómo me anticipo a eso, cómo puedo sacar más provecho. Y hoy que está tan de moda inteligencia artificial, bueno, nosotros nacimos con inteligencia artificial. Nosotros tenemos la capacidad de poder predecir de una mejor manera qué es lo que debería hacer X restaurante para poder optimizar lo que pueda ocurrir en un futuro. Así que bueno, pues muchas gracias. Si hubiera algo con lo cual me gustaría se queden es, cada vez que ustedes hacen un pedido, están ayudando a una pyme. Cada vez que ustedes hacen una interacción con la plataforma, están generando data que a ellos les va a ayudar para tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias por eso.